la iglesia. Bueno, el tema de hoy, la gran cancelación, tu deuda pagada por Cristo. Y si nos ponemos a preguntar, ¿cuál es nuestra deuda? ¿Qué es lo que nosotros debemos y a quién? Para comenzar, les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5, el versículo 10. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. ¿5:10? 5:10, sí. Romanos 5:10. Si no, lo leo. Sí. No, espera que no cambia la letra. Lo tenemos por el medio. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y nosotros estamos en paz con Dios. Amén. Gracias. Acá nos muestra nuestra condición, ¿no es cierto? La santa palabra de Dios nos muestra en qué condición estábamos. Pecadores. Pecadores, ¿sí? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, ¿sí? Todos somos pecadores, como bien lo vimos hace un rato. Somos pecadores en palabras, pensamientos, obras, y lo hacemos día a día. El versículo de Romanos, el capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo nos muestra el estado de debilidad en que estábamos. Éramos enemigos de Dios, pecadores, ¿sí? ¿Y qué podemos pensar que nos espera o que nos esperaba en esa condición? Podemos mirar la imagen, por ahí nos ayuda a entender, ¿no es cierto? ¿Qué nos esperaba si Cristo no pagaba por nosotros? La muerte. La muerte, exactamente, la muerte eterna. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también introduce en nuestras vidas la muerte y el sufrimiento, como nosotros podemos ver. Estas son todas consecuencias del pecado. Podemos leer en Gálatas, si alguien me quiere acompañar también, en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Aquí podemos ver, una vez que encuentran, podemos ver una lista de pecados, ¿no es cierto? Pero bueno, no va a mencionar todos los pecados, pero día a día cometemos muchos más. Pero para que tengamos una idea de nuestra condición pecaminosa que tenemos, ¿sí? Si alguien lo tiene y lo puede leer, si no, también lo puedo leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí vemos una lista de pecados, ¿no es cierto? Como estos y muchos más que a veces lo cometemos día a día, inclusive hay tantos pecados que lo cometemos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de los pecados que cometemos. Pero lo que dice la última parte del último versículo, el versículo 21, dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es una palabra dura, es una palabra fuerte para nosotros, ¿no es cierto? Pero los que practican tales cosas, quiere decir que no están con Dios. Y si no están con Dios, ¿qué cosa no tienen? La vida eterna.
La vida eterna, salvación. sí, la imagen anterior por ahí la ayuda a ver. Los que no están con Dios no tienen la vida eterna, sino muerte eterna. Y bueno, les leo rapidito acá. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga de nuestro pecado, lo que nosotros nos merecíamos por todos nuestros pecados, es la muerte eterna. Y es algo muy, muy duro para nosotros. ¿Sí? También en el versículo de Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Como veíamos el pasaje del paralítico, ¿no es cierto? Esos pecados le impedían, le paralizaban, y así de la misma forma todos nuestros pecados nos paralizan a nosotros, no podemos acercarnos a Dios, nunca vamos a tener voluntad propia para ir a Dios. Sin Cristo vivimos bajo el peso de esta condenación, somos apartados de Dios, ¿sí? Ahora, para ejemplificar, para ponerle así en práctica, digamos, les voy a leer una historia que la escuché de un pastor, que a mí me gustó mucho, porque yo me ponía a pensar, y bueno, yo no me puedo salvar, intento hacer algo bueno y no puedo, no sé, creía yo en mí, 2 o 3 días me comporto bien y bueno, al tercer día dije una mala palabra y no puedo. Pero les voy a leer esta historia para que nos ayude con el texto, ¿sí? Se cuenta de un hombre que fue llevado del África a Europa para ser vendido como esclavo. Y un caballero decidió comprarle y darle la libertad a ese esclavo. Así que buscó al vendedor y pagó el alto precio por este hombre. Aquel esclavo, sin comprender bien el motivo, sin comprender bien la razón por la cual este hombre lo compró, y con cierto gesto rencoroso le dijo, entonces usted me compró. Y el caballero, con palabras compasivas y amorosas, le dijo, sí, pagué un alto precio para comprarte y darte la libertad. Eres libre. Como muestra de gratitud, el hombre librado cayó a sus pies y le dijo, si usted me compró para darme la libertad, quiero ser su esclavo para siempre. Y por esa razón se dedicó a servir a aquel hombre. Todos lo miraban y cuando veían la dedicación de este hombre a su amo, siempre le preguntaban, ¿por qué lo hacía con tanta dedicación y con tanto empeño? Él simplemente decía, es que este hombre me rescató. Al escuchar esta historia es muy, muy difícil no pensar en nuestro Salvador, ¿no es cierto? Amados hermanos, Cristo es nuestro Salvador. Cristo vino a pagar por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas. Él pagó todo el precio que nosotros debíamos pagar y no lo podríamos hacer. Solamente Cristo puede salvarnos. ¿Cómo fue que Jesús nos rescató? ¿Cómo fue que pagó nuestra deuda? Romanos 5:1, el versículo 5, ahora lo voy a buscar, vamos a leer, nos ayuda a entender cómo fue que Cristo pagó, cómo fue que Cristo nos rescata. Versículos 1 al 3 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La palabra justificados, ¿a qué nos hace referencia, no? ¿A qué creen ustedes que nos hace referencia? ¿A qué se le viene a la mente cuando decimos justificado? Justo a un
justo, juicio, ¿sí? Exactamente. La palabra justificación o justificado se trata precisamente de eso, de un juicio o el acto de declararle justo a alguien. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy frente a la corte, en un juicio, vienen los abogados, el juez, y el juez, bueno, me sentencia, esta persona ha sido justificado. Quiere decir que le declaró justo, o sea, no es culpable. En este caso, en nuestro caso, nosotros sí somos culpables de todos nuestros pecados, nuestros delitos, pero Dios en su infinito amor y a través de Jesucristo y su preciosa sangre nos declara justos. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo podemos obtener eso? Esta justificación se da solamente a través de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Alguien podría darme una palabra o varias palabras para poder... La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, Creer en pero el Dios Trino. creer en el Dios Trino, muy bien. Una respuesta cristiana sería esa, sí, muy bien. Creer con toda confianza, con todo corazón, que tenemos la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y esto, hermanos, es a lo que tenemos que aferrarnos, ¿sí? Podemos entender a la fe como nuestras manos, nuestra fe para recibir, nuestra fe es un regalo de Dios. Y también para recibir un regalo, ¿qué tenemos que hacer? Extender nuestras manos, ¿sí? La fe es el medio por el cual nosotros recibimos el regalo de Dios. Podemos imaginarnos nuestra mano extendida como la fe. Sin fe no podemos recibir ese regalo que Dios tiene para nosotros. Y esa fe es creer en Jesucristo, que es nuestro Salvador, que murió y pagó por todos nuestros pecados. Y bueno, claramente todo esto trae consecuencias para nosotros, que podemos leer en los versículos de Romanos, el capítulo 5. Trae consecuencias para nosotros, para nuestra vida, la justificación. Vamos a leer Romanos el capítulo 5, 3 al 5, si alguien lo quiere leer. ¿Sí? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecados. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Usted dice cuando... Hasta ahí. Sí. Bien, podemos ver que dice que las... A ver, me perdí el versículo. Nos regocijamos en los sufrimientos, el versículo 3 dice, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, ¿sí? Debemos saber que como cristianos vamos a tener diversas pruebas, diversas luchas, dificultades, a lo mejor enfrentar enfermedades, pérdidas de familiares, pero sabemos que las cosas, que para los que sirven a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios tiene un propósito con cada una de estas situaciones, ¿no es cierto? Si estamos pasando por diversas pruebas, muchas veces no lo entendemos en el momento, a la primera, pero debemos saber que Dios está trabajando en nosotros. También dice que nos da una esperanza que no defrauda. Y esta esperanza es la vida eterna en Cristo Jesús. Y es por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro guía, y sobre todo
dice la Biblia que es nuestra garantía. En algunos ritos matrimoniales se utiliza las jarras, como se le dice, no recuerdo en qué parte, pero es el matrimonio en sí se da como una moneda cada uno. Y es una garantía. Bueno, para nosotros hoy en día el anillo puede ser una garantía, ¿no? De la misma forma el Espíritu Santo es en nosotros una garantía, es nuestro ayudador. Les comparto un versículo de Efesios, capítulo 1, 13 al 14, que dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Dios nos lo envió como nuestro guía, nuestro ayudador y nuestra esperanza, nuestra garantía. Podemos confiar en Él. Por eso sabemos que Dios nos amó primero, porque fue Él quien nos envió su Espíritu Santo, fue Él quien primero nos provee la palabra para que luego podamos creer. Y como ejemplo de que Él nos amó primero, en el capítulo 5, versículo 8 de Romanos, dice que Dios nos amó primero. Vamos a leerlo para leerlo literalmente. Perdón, versículo 8, no sé si lo dije, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros, en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros todavía estábamos en el pecado, allá lejos de conocer la palabra de Dios, Él ya nos amó. Él provee todos los medios para llegar hacia nosotros, nos da su palabra y sobre todo su perdón. Queridos hermanos, les animo y les quiero decir que tengan ánimo, que Cristo pagó su deuda, Cristo pagó el gran precio por ustedes. Ya no son esclavos del pecado, son libres para creer en Él, para servirle, para adorarle, y les animo que lo hagamos con alegría, que tengan esa certeza de su salvación. Dios ha pagado por todos sus pecados, y que confíen. Para terminar, quisiera hacer una oración, si es que se puede hacer, si nos podemos ponernos de pie y animarlos, hermanos, que Cristo está con ustedes. Él pagó por sus pecados y su gran deuda ha sido pagada. Oramos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu infinito amor, por tu misericordia, porque nos das tu palabra, porque nos provees de tus medios de gracia para llegar hacia nosotros. Te damos gracias por este templo, Señor, que podemos congregarnos acá. Te damos gracias por la asistencia de cada uno de los hermanos. Te pido que los cuides, que los bendigas, que los asistas. Gracias, Padre, porque tu palabra es predicada y porque me das el privilegio de predicar. Señor, te pido que me ayudes y que día a día me perfecciones para poder hacerlo de la mejor manera. Gracias, te amo por todos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias por la palabra. Pueden tomar asiento.